Quiero llevarlos a este pasaje de la Escritura, es Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20 en la Nueva Versión Internacional, y es un episodio que sucedió en la vida de uno de los discípulos más conocidos junto a su hermano, en la vida de Pedro y en la vida de Andrés, su hermano, y se dio en medio de una situación en la que estamos ahorita nosotros, en medio del mar. Dice la Biblia que mientras que caminaba hablando de Jesús junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Dice, estaban echando la red al lago, pues ellos eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. ¿Puedo leer junto conmigo lo que sigue? Dice, al instante dejaron las redes y lo siguieron. Imagínense la vida de Pedro y de Andrés en medio de su oficio natural y escuchar la voz de un hombre que les decía, es el tiempo de venir en pos de mí, es el tiempo de seguirme. Y me encanta que la Biblia dice, al instante dejaron las redes y les siguieron. Y usted puede acompañar esta historia, hacerla un poquito más nutrida con los otros evangelios. Y vemos el milagro que Dios hizo en ese lugar. Pero me encanta cómo Jesús se da el cuidado cuando estuvo aquí en la tierra, y es un cuidado que se sigue dando sobre nosotros, de detenerse cuando Él está caminando, mirar nuestra vida, atraído hacia nosotros y decirnos, hey, sígueme. No importa lo que estés haciendo, no importa dónde te encuentres, no importa cuál sea tu situación actual, Jesús hoy sigue caminando entre nosotros, se sigue deteniendo, nos sigue mirando a los ojos y con su dulzura nos sigue diciendo, hey, síganme. Vengan detrás de mí. En los evangelios se registra como 7 veces diferentes en las que Jesús le dice sígueme a personas distintas, en situaciones diferentes como en las que nosotros estamos, en circunstancias no iguales entre una y otra persona que escuchó esta voz. Y yo quiero que usted y yo entremos en este contexto, porque cuando Jesús le dice sígueme a alguien, es la cosa más asombrosa que puede ocurrir. Es Dios diciéndole a un humano, ven a donde yo quiero que vengas. Es Dios acercándose a nuestra vida y decirnos, quiero que llegues a un lugar en donde solo yo puedo llegar. Es ese alto que hace Jesús en el camino para decirnos, sin importar quién seas, cómo seas, me interesas tanto y te amo tanto que quiero que llegues a lugares donde yo solo podría pisar, pero que ahora quiero que tú pises juntamente conmigo. Si nosotros estamos hablando de seguir a alguien es reconocer que no somos más el primero, ¿sí? Seguimos a alguien, por lo tanto ya no ocupamos el lugar de la punta, vamos detrás del que está delante de nosotros. Seguir a alguien significa tener conciencia de que es alguien más quien abre el camino para nosotros. Tener conciencia de que quien va adelante es el que está proyectando, es el que está planeando, es el que está decidiendo por dónde ir, y no solamente él, sino también decidir por dónde van los que están detrás de él. Seguir a alguien no es algo simple ni para el que sigue, pero tampoco para el que es seguido. Jesús les dijo a muchas personas, sígueme. Pero Jesús en la actualidad se sigue deteniendo con personas como tú y como yo para decirnos, sígueme. Es que mira mi condición, sígueme. Es que mira mi situación, sígueme. Es que yo soy así, sígueme. Es que la gente opina esto de mí, sígueme. Yo proyecto, yo decido, yo te encamino a donde solo no vas a poder llegar, pero si me sigues, yo te voy a poder hacer llegar. Jesús es aquel que va delante de nosotros y que de vez en vez se detiene a decirle a alguien, necesitas seguirme para llevarte a donde solo no puedes llegar. Jesús ha dicho esta palabra por mucho tiempo, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, si Jesús está diciendo sígueme,
¿Cuántos le estamos verdaderamente siguiendo? En la Biblia hay relatos tanto de personas que lograron seguir a Jesús y encontrarse con el plan de Dios para su vida, como también historias de personas que pretendieron estar siguiendo a Jesús, pero fracasaron en ese intento y nunca lograron vivir el proyecto que Dios tenía para ellos. Nosotros tenemos que ver esas historias para identificar cómo es seguir a Jesús y cómo no es seguir a Jesús. Tomar enseñanza de cosas buenas que les pasaron a algunos y de decisiones malas que algunos otros tomaron. Como el mismo Pedro, que nos enseña a dejar la red de inmediato y seguir a Jesús. Pero también la Biblia nos enseña, por ejemplo, a Judas, que él decidió escuchar a Jesús y pretendió seguirlo. Pero al final unas monedas tuvieron más valor que Jesús mismo. La Biblia nos presenta, por ejemplo, a María Magdalena. Nos enseña que es posible pasar de una vida literal, escucha esto, literal, una vida demoníaca a una vida llena de servicio y amor a Dios. Eso le pasó a María Magdalena cuando siguió a Jesús. Dejándolo todo, su vida demoníaca, empezó a amar y a servir y a adorar a Jesús. Pero también nos presenta al joven rico, un joven que conocía la ley por completo, pero que tenía que entender que no es lo mismo conocer la ley, la palabra de Dios, que vivirla. Jesús le dijo a este joven rico: bien, conoces la ley, entrega ahora tus riquezas a los pobres. Y aunque él sí conocía la ley, no se atrevió a vivirla. Hay una narración buenísima en la Biblia que nos habla lo que significa no ser un seguidor de Jesús. Dice la palabra de Dios en Marcos 12, del 28 al 34. Dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar acerca del tributo a César, y sabía que Jesús había respondido bien, le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba, respondiéndole a Jesús, le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, llamar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que este erudito, que este escriba, había respondido sabiamente, le dijo: no estás, ¿qué? Lejos del reino de Dios. Dice: y ya ninguno osaba preguntarle. Otra versión, la versión de Message en este pasaje, dice: cuando Jesús se dio cuenta de lo perspicaz que era este hombre, dijo: casi estás allí, justo al borde del reino de Dios. Y es como, wow, justo al borde. Estás justo en la orilla, mas no estás adentro. Estás en el camino, pero sin ser un seguidor. Imagínese eso, es una pesadilla. Sé todo acerca de Dios, puedo argumentar acerca de Dios. Si la gente me escucha, puede decir: wow, mira qué inteligente, qué sabio, qué pensamiento, qué educado está en las cosas de Dios. Este hombre le hace una pregunta a Jesús y califica la respuesta de Jesús. Y dice: mira, Jesús, sí sabes, contestaste bien, porque es cierto. Y empieza él a dar una disertación en sus propias palabras de lo que Jesús había dicho. Y Jesús le da la calificación y le dice: sabes mucho, el problema es que sigues estando en la orilla. Casi estás en el reino de Dios. ¡Qué pesadilla! Tener una vida llena de conocimiento,
articular con nuestras propias palabras quién es Dios, qué es lo importante, educar inclusive a otros a través de lo que sabemos, ser a lo mejor calificados por los que están alrededor de gente que seguramente es teólogo o maestro, pero que la respuesta de Jesús cuando nos vea y nos escuche diga, casi, eres un conocedor, mas no eres un seguidor. Es como aquellos 3 hombres que quisieron seguir a Jesús. Dice la Biblia, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otros, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Personajes que fueron casi seguidores. Personajes que tenían todo el conocimiento para seguir a Jesús y por eso pretendían seguirle, pero sentían que tenían que tener ciertas condiciones para hacerlo. Por eso Jesús hace esta declaración tan fuerte. Ninguno que pueda poner su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, es apto para seguirme. El problema no era que un hombre no pudiera despedirse de su familia. El problema no es que alguien no pudiera ir a enterrar a su padre. El problema no era que hubiera o no hubiera lugar para estar. El problema es que estas personas estaban buscando las condiciones ideales para ahora sí comprometerse a seguir a Jesús. Personas que constantemente están diciendo, si mi vida fuera diferente, entonces yo sí seguiría a Jesús. Si mi vida estuviera ubicado en otro tiempo, entonces mi historia con Jesús sería diferente. Si yo estuviera viviendo en otra época de mi vida, con cuántas ganas no serviría a Jesús. Si yo no hubiera cometido estos errores, si yo no hubiera tomado estas decisiones, si yo no me encontrara en este momento en el que me encuentro, si mi salud fuera diferente, si mi economía fuera diferente, si mi familia fuera diferente, entonces yo me convertiría en un seguidor de Jesús. Vamos, no se trata de condiciones, no se trata de que todo esté alineado en nuestra vida, más bien se trata del que se está deteniendo por amor y misericordia a decirnos, sígueme. ¿En qué condición? ¿En qué circunstancia? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? ¿Qué haremos? ¿Qué no haremos? Eso no tiene importancia cuando el Rey del universo se ha detenido a decirnos, hey, sígueme. Estos hombres no pudieron entenderlo. Ellos dijeron, es suficiente con saber que Jesús necesita ser seguido. Es suficiente con saber que a Dios se le tiene que amar con todo el corazón y después de al prójimo. Porque a veces pensamos que porque tenemos fe en el corazón es que somos seguidores, es que vamos detrás de Jesús, es que estamos dentro del camino. Pero la Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. Y luego nos da con todo Santiago y dice, también los demonios creen y tiemblan. Porque no se trata solo de saber, no se trata solo de creer, se trata de abandonar el borde y arrojarnos hacia el centro del camino y seguir a Jesús en un compromiso de intimidad y en un compromiso de verdadero discípulo. Porque no se trata solo del que sabe y no se trata solo del que cree, sino estamos lejos del borde, más bien estamos en el centro caminando detrás de aquel que nos ha llamado a seguirle como soldados. El asunto es, si esto no es un seguidor de Jesús, ¿cómo puedo convertirme en un seguidor? Nos convertimos en verdaderos seguidores de Jesús cuando no estamos más en el borde, sino empezamos a andar en su camino. Nos convertimos en verdaderos seguidores de Jesús cuando lo íntimo, lo secreto, lo que creo, lo que siento,
lo que he abrazado en mi corazón, lo manifiesto en el exterior. La única manera para no quedarnos tan cerca y a la vez tan lejos de Jesús es que no solamente en el interior esté propuesta una fe, sino en el exterior esté propuesta la decisión de actuar en pos de Él. Dice Romanos capítulo 10, versículo 10, cómo nosotros somos esos seguidores de Jesús. Dice, porque con el corazón, dice la palabra, se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia, el interior, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta fe está interna, pero hay una exteriorización, ¿sí? Hay algo que yo exteriorizo. Podemos creer en nuestro corazón, podemos estar convencidos de quién es Jesús, podemos estar convencidos de lo que Él ha hecho en nuestra vida, podemos estar convencidos de que vale la pena que nosotros empecemos a seguirlo, pero no es suficiente hasta que nosotros empezamos a exteriorizar nuestra fe. ¿Qué sucede cuando solamente tengo uno de estos? ¿Qué sucede cuando yo solamente estoy creyendo en el corazón, pero no estoy exteriorizando? Dice el libro de Juan, registra la historia de un hombre llamado Nicodemo. ¿Se acuerda? Nicodemo era uno de los principales, era un fariseo, era un principal en la sinagoga, era un hombre que tenía un conocimiento tremendo de la escritura y era un hombre que inclusive amaba a Dios, tenía una convicción interna, pero no sentía la libertad de exteriorizarla. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso dice la historia que Nicodemo vino a buscar a Jesús de noche para encontrarse con Él, porque él entendía que Jesús era el Mesías. Él, por lo que Jesús había hecho y conforme a las escrituras que le daba cumplimiento, Nicodemo llegó a la conclusión que ese hombre que caminaba entre ellos, predicaba y hacía milagros, verdaderamente era el Hijo de Dios. El problema es que esa confianza y esa fe solo estaba dentro de Nicodemo y nunca se había atrevido a exteriorizarla. Así que vino a Jesús de noche. Algunos piensan que vino de Jesús de noche por mucho miedo a perder su estatus. Él tenía cierto estatus social, y qué iba a pasar si la gente sabía que él estaba reconociendo a Jesús como el Cristo. Algunos piensan que tenía miedo por el círculo social y la influencia que él tenía. Era de las personas más encumbradas entre los judíos. Pero cuando llega con Jesús y le pregunta cuál es la manera de tener la vida eterna, Jesús lo confronta y le tiene que decir, no solo se trata de creer y no solo se trata de saber, sino que necesitas nacer de nuevo. No solamente se trata de ver desde la línea lo que hace Jesús, lo que es Jesús y lo que puede lograr Jesús, sino tienes que entrar al camino, nacer de nuevo e ir detrás de Él. Y Nicodemo es confrontado. Y de repente nosotros podríamos decir muchas cosas de Nicodemo, pero a veces tomamos posturas similares. A veces defendemos tanto el yo tengo convicciones internas. Puedo estar viviendo de esta manera, puedo ser de esta manera, puedo portarme de esta manera, pero ¿sabes una cosa? Tú no sabes lo que hay dentro de mí. Tengo una convicción interna y esta nadie me la va a quitar. ¿Sabes? Yo sé que yo nunca anuncio de Jesús, pero yo creo con todo mi corazón en Jesús. Sí, sabes, yo sé que a nadie le digo que soy un seguidor de Cristo, pero yo soy un seguidor de Cristo. Sí, sabes, nada más que nadie sabe, pero mi corazón, mi mente están conscientes que mi vida le pertenece a Cristo. Tomamos la misma condición, la misma postura que tomó Nicodemo. Sí creo, sí sé, es algo muy personal, pero no estoy tan seguro de exteriorizarlo. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de cuando nos comportamos así? Santiago capítulo 2, versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también
La fe sin obras. Qué fuerte, ¿no? Dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, tan pronto se separa el espíritu de un cuerpo, aparece un cadáver. La única manera de que el cuerpo tenga vida es que el espíritu esté presente. Si el espíritu no está, entonces eso no es más un cuerpo, tiene un nuevo nombre que se llama cadáver. Cuando nosotros separamos la exteriorización de lo que hay en nuestro interior, Santiago lo traduce como una fe sin obras, como una vida sin espíritu. Por lo tanto, al separar nuestra fe de nuestras acciones, lo único que se puede obtener es dígalo sin miedo, es un cadáver. Por eso dice Jesús, esta es la diferencia. Puedes tener el conocimiento aquí adentro, aquí en tu mente, pero si no lo estás viviendo, no estás probando la vida, porque la vida solo se pruebe cuando andas en pos de Jesús. La vida solo se prueba cuando tú vas detrás de Jesucristo. De nada nos sirve alimentar nuestra fe si nuestra fe no la estamos poniendo por obra. Ahora, a veces el problema de no exteriorizar nuestra fe no es porque no creamos que algo está sucediendo en el interior, sino que a veces nosotros no sabemos exactamente a quién estamos siguiendo. Pero el libro de Apocalipsis nos ayuda a comprender quién es el que se paró delante de Andrés y de Pedro y les dijo, sígueme, y quién es el que en este tiempo se ha parado a la par de nuestra vida, nos ha mirado con amor, ha rociado gracias sobre nosotros y hemos escuchado sus palabras diciéndome, hey, ven en pos de mí, sígueme, no te quedes en la orilla, no te quedes en el borde, da un brinco y verdaderamente sígueme y ve detrás de mí para que puedas experimentar el reino de Dios. Y es algo tan padre porque Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 nos habla de quién es al que estamos siguiendo. No estamos siguiendo a cualquier personaje, no nos está llamando a seguirle cualquier persona, nos está llamando a seguirle, dice Apocalipsis 1:8, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Te has preguntado detrás de quién vas? No estás detrás de un héroe. No estás detrás de alguien creado por la mente humana, no estás detrás de una filosofía. El que se paró y te dijo, sígueme, es el Dios eterno, es el Dios que ha sido siempre Dios, es el Dios que siempre ha estado en el cielo, es el Dios que ha llenado la tierra de su fragancia, de su gracia, de su misericordia. Es el Dios que siempre ha sido, que es y que siempre será. Es el Dios que no se conforma con ser, sino es el Dios que da esperanza a nuestra vida, porque dice Apocalipsis 1:8, Él va a venir. ¿No se emociona por eso? Estamos hablando que está siguiendo a alguien no creado, sino al creador de todas las cosas. Antes que todo existiera, el Señor ya existía. Él es el que se paró a decirte, sígueme. No es ningún otro. No es cualquiera, es el Señor omnipotente, es el Señor omnipresente, es el Señor que lo sabe todo, que conoce nuestra condición y aún con ello se detiene y nos dice, hey, sígueme, vive en el reino, no casi en el reino. Camina en el reino, no vivas a la orilla del reino, sígueme, ve detrás de mí, el alfa y el omega. El que ha de venir. Si tú sabes por qué la gente vive sin esperanza, es porque no está siguiendo a un Dios que tiene un futuro perfecto para él.
es porque no estás siguiendo al creador de la esperanza. El creador de la esperanza es aquel que nos llamó, es aquel que nos dijo, sígueme. El creador de la esperanza es Jesucristo mismo. El mundo está desesperanzado porque no está siguiendo a Jesús. De repente nuestra vida se queda sin anhelos, de repente nuestra vida se llena de zozobra, de repente esa zozobra empieza a dominarnos, de repente nos paraliza y decimos, ¿qué está pasando? Es que estamos dejando de seguir a Jesús. Él es el Dios de la esperanza. Cuando sigues a este Jesús, no importa lo que está sucediendo, tú dices, si Él va a venir, si Él va a venir, no importa lo que me esté sucediendo, Él me puede sacar de este lugar. Si Él va a venir, no importa cuándo esté llorando, porque un día voy a dejar de llorar. Si estoy sufriendo, eso no importa, porque hay esperanza en mi corazón, porque algo está simbrando en mi vida que me hace soñar con el mañana, aunque el presente sea el peor presente de mi historia. Yo puedo decir, mañana será mucho mejor, porque voy caminando detrás de uno que ha prometido volver por mí. Él me ha llenado de esperanza. Cuando sigues a Cristo, la vida es tan diferente. Dice, es el que ha de venir, pero es el Todopoderoso. El Todopoderoso. ¿Quién podrá ganarle a este Jesús? Nadie. Él murió en la cruz del Calvario y Él resucitó después de 3 días de estar en la tumba, demostrando que Él tiene autoridad sobre la vida, cualquier situación que estemos viviendo en ella, sobre la muerte, por eso Él puede capitanearnos más allá de ella, sobre el mismo Satanás, sobre el mismo pecado que trata de esclavizar nuestra vida nuevamente. Por eso no somos más esclavos, porque el Todopoderoso nos ha llamado a un nuevo proyecto de vida. Vamos andando detrás de Él, seguimos a un Dios todopoderoso. ¿Qué puede contra tu vida? ¿Qué puede hacerte pedazos en tu vida? Cuando estás en Cristo, yo puedo caer, pero no voy a quedarme ahí para siempre. Si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará, porque Él es el Dios todopoderoso. Él es nuestra defensa, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro sostén. Si yo voy siguiendo a ese Dios, a ese Señor, puedes recuperar ánimos, puedes estar en paz, porque el Dios Todopoderoso será tu defensa, dice la palabra. Seguimos a un maravilloso Dios. Por eso vale la pena exteriorizar mi fe. Qué orgullo servir a Dios que no lo creó ninguna mente humana, sino el Dios que creó a todas las mentes humanas. Qué orgullo y qué satisfacción no decir cuándo empezó su poder y cuándo terminó, sino que Él siempre y hasta siempre seguirá siendo el Dios todopoderoso. Qué orgullo, y con cuántas ganas voy a anunciar y voy a vivir mi fe, porque no estoy hablando de un Dios que me vaya a dejar solo para siempre, sino estoy siguiendo a un Dios que me va a dejar verlo cara a cara, tal y como Él es. Es como wow. Y Apocalipsis sigue en Apocalipsis 1, versículo 11. Dios al que seguimos es un Dios que se revela. Juan estaba viendo una visión y le dijo, escribe en un libro todo lo que tú estás viendo. Te voy a enseñar, te voy a instruir, te voy a mostrar lo que viene por delante para ti. Y en todo lo que le enseñó, algo siempre reinaba y algo siempre era elogiado, y era ese Señor al que tú y yo estamos siguiendo. Increíblemente, lo que hace Dios con Juan, Jesús con Juan, es mostrarle que quiere comunicarse con Él. El Señor que va delante de nosotros, al que estamos siguiendo, sí va caminando delante de nosotros, pero es de los que voltean
para ir platicando con nosotros. Le encanta comunicarse con nosotros. A Él le puedes hablar, a Él le puedes gritar a veces, ¿sí sabes? A Él le puedes llorar, a Él le puedes reír, a Él le puedes bailar porque está súper feliz. ¿Y sabes qué va a hacer Él? Que le encanta revelarse y comunicarse con los que le siguen. Va a voltear mientras que está caminando y nos va a ver bailar y nos va a ver regocijarnos en el poder de su salvación. Este Señor al que seguimos es un Dios que le gusta comunicarse con nosotros. Es un Dios que si entendemos lo grande que es, dice la Biblia que Juan estaba en el Apocalipsis viendo esta revelación tremenda y veía lo que significaba la gloria de Dios y escuchaba al que le decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Escribe en un libro todo lo que te estoy mostrando. Y dice que su vida se llenó de temor. Apocalipsis 1 versículo 17 dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Porque cuando nos cae el 20 de quién es el Dios al que estamos siguiendo, híjole. O sea, a veces vivimos de una manera sin exteriorizar lo que creemos porque no nos ha caído el 20 de quién es al que estamos siguiendo. A Juan le cayó el 20. Juan se dio cuenta de lo que estaba delante de él. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Cayó como muerto. No pudo más con su existencia. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Dice: y él puso su diestra, su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Este Dios al que seguimos es tan Dios y es tan poderoso y es tan suficiente que puede asustar a muchos. Pero cuando alguien lo va siguiendo, Él se acerca, su mano derecha la posa sobre nuestra vida y nos dice: no tengas miedo. Hey, no temas, yo estoy contigo. Hey, no temas, pase lo que pase, yo estoy contigo. Hey, veas lo que veas, yo estoy contigo. Hey, venga lo que venga, yo estoy contigo. No tengas miedo, porque la mano derecha del Señor está sobre aquellos que le siguen. Dice la Biblia: no importa lo que esté pasando, aún en donde yo me encuentre, ahí me asirá tu diestra. El Señor estará con nosotros. Este es el Dios al que seguimos. Y los que estamos aquí, no en el borde, los que nos hemos atrevido a saltar el borde y andar en pos de Él, lo hemos experimentado. Alguien de aquí puede decir: sí, he experimentado ese Dios todopoderoso, sí he experimentado ese Dios sanador, sí he experimentado ese Dios que me regresó la vida, sí he experimentado ese Dios que me regresó la sonrisa, sí he experimentado ese Dios que está quitando mi ansiedad y mi depresión para gloria de su nombre, y porque sé que estoy siguiendo a un Dios de luz, a un Dios de gloria. A alguien puede decir: ese es mi Dios, yo lo sigo. Alguien de aquí se acuerda esos días en los que sentiste que no podías más y que una mano vino y te levantó, y que volteaste a la derecha y volteaste a la izquierda y te diste que no era nadie más que Jesús al que tú estás siguiendo? ¿Alguien de aquí ha sentido esa fortaleza sobrenatural que llega a nuestra vida cuando parece que estamos caídos? Pero escuchamos la fuerza de la voz amorosa del que estamos siguiendo diciéndonos: pero no destruido,
Así que levántate y corre en pos de mí. Levántate y sígueme. Levántate y vuelve a retomar fuerzas en mi presencia, porque no estás solo, porque mi diestra te ha sostenido, porque mi diestra se ha acercado a tu vida, porque mi diestra te ha dicho: no tengas miedo. Hay un camino largo por seguir, porque yo soy el que está proyectando. No tengas miedo de lo que hoy estás padeciendo. Hay un proyecto, Él va adelante, Él lleva la delantera. Es que fracasé, no tengas miedo, levántate, sigue adelante con Él. Él lo sabe todo y aún así te llamó. A Pedro lo llamó en ese mar de Galilea. Y un día antes, la noche antes de ser crucificado, Jesús les dijo: el pastor va a ser tomado y todas las ovejas se van a dispersar. Ellos dijeron: jamás. Y Pedro dijo: yo voy a estar contigo. Y Jesús, el mismo Jesús que lo llamó 3 años y medio antes, estaba enfrente de él y le dijo: ¿qué crees, Pedro? Hasta me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dice: no, Señor, yo jamás te negaré. Y Jesús le dice: yo sé que me vas a negar, pero déjate digo, no te preocupes, porque nos vamos a volver a ver en el mar de Galilea. Jesús es crucificado, muerto, resucitado, y una mañana, último capítulo de Juan, una mañana Jesús aparece en el mar de Galilea, donde está Pedro pescando, después de que lo negó 3 veces, en el mismo mar donde le dijo: sígueme, hace 3 años y medio, y está aquí a la orilla, y Pedro lo ve de lejos, se acomoda su ropa, se lanza al mar y empieza a nadar hacia la playa, y Jesús lo está esperando en ese mar de Galilea, como Él se lo dijo, porque Él lo sabe todo. Y lo único que le dice es: ¿me sigues amando? Esta es la única pregunta que al que seguimos nos sigue haciendo, porque inclusive su amor es más fuerte que nuestras derrotas, y su amor es más fuerte que nuestros pecados, y su amor es más fuerte que nuestros distanciamientos, y su amor es más fuerte que nuestra necedad de estar en el borde, casi en el camino, pero a distancia de Él. Y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Y Jesús le sigue diciendo exactamente lo mismo. ¿Sabes qué? Apacienta mis ovejas, te recuerdo, tú eres un pescador de hombres y no de peces. Eres necio, pero sabes que ya lo sabía desde que te llamé. Me encanta eso. ¿Sabes qué? La regaste, pero ya lo sabía, por eso te dije: nos vamos a volver a ver, pero en el mar de Galilea nos vamos a volver a encontrar. Híjole, que el Señor, esa promesa que nos hizo de que lo vamos a volver a ver, nosotros podamos disfrutar de ese momento sin importar nuestros fracasos, nuestras caídas, porque el día que su gracia volvió a acercarse a nosotros, nosotros nos levantamos, no nos quedamos más en el borde, volvimos al camino y dijimos: sí, te voy a seguir. Y dejándolo todo, le siguieron, dice la palabra de Dios. Este Dios es el Dios al que seguimos. Este Dios. Es que yo puedo caer, Él lo sabe. Es que yo ya pequé, Él lo sabe. Es que yo le negué, ya lo sabe. Sin embargo, Él sigue teniendo un proyecto intacto para tu vida y mi vida.